Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Oramos para que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ti y los tuyos. Nos place tu compañía. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de la Voz de la Esperanza. Invita a otros a suscribirse también y por las redes sociales. Comparte este estudio. Claro que sí. Bien, antes de empezar, oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, en este momento vamos a abrir tu santa palabra. Indícanos, ilumínanos, que hagamos tu voluntad, Señor, al entender tus santos preceptos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión saludamos al hermano Julio Pérez, quien nos escribió desde Seattle, Washington. Sí, ¿podrías leer su mensaje? Claro que sí. Él dice: saludos, mi pastor querido. En la Iglesia Adventista de Federal Way tuve el privilegio que me bautizara hace 17 años. Lo escucho todas las semanas en la escuela sabática. Es un gran honor. Dios le siga bendiciendo y ore por nosotros. Qué lindo recibir sus noticias, hermano Julio. Amén. Recuerdo cuando lo bauticé. Saber que sigue firme en los caminos del Señor me llena de gozo. Gloria a Dios. Oro para que Dios continúe fortaleciendo su fe. Que su divina mano lo proteja y lo aliente. Amén. Un gran saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Adventista allí en Federal Way. Guardamos lindos recuerdos de dicho lugar. Seguro, cuán gratificante es recibir estos mensajes. Bendiciones, hermano Julio. Bien, repasemos la lección número 3 para el 18 de abril. Se titula Orgullo versus humildad. Este estudio nos conducirá por senderos difíciles de transitar. Intentaremos contestar preguntas como: ¿cuál es el verdadero problema del orgullo? ¿Podemos por nosotros mismos transformar el orgullo en humildad? El texto de esta semana se encuentra en Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, al iniciar este trimestre nos evaluamos a nosotros mismos y fuimos diagnosticados por Dios. Sufrimos la enfermedad espiritual de la Odisea. Creemos ser ricos, que no necesitamos nada, pero somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, dice Apocalipsis 3:17. Juan, el profeta apocalíptico, denunció el problema del orgullo espiritual que se arraiga en el enfoque del yo, con énfasis en el ego. El orgullo y el egoísmo forman la raíz de todo pecado. Buscar satisfacer mi propio ego. Claro. Saben, hermanos, es interesante que cuando el principal objetivo de alguien es favorecer sus intereses personales, a menudo se encuentra con otro más orgulloso que lo pisotea y lo obliga a conformarse con una posición inferior. Sin embargo, el que pone a un lado sus intereses personales y se ocupa de animar y ayudar a otros, es muchas veces aquel a quien su prójimo se complace en honrar. Jesús es el ejemplo supremo de humildad, algo que debemos intentar emular. Notablemente, la humildad es el pasaporte para entrar en el ensalzamiento del reino celestial, mientras que el deseo de enaltecernos es una infranqueable barrera que nos impide entrar al cielo. La actitud de superioridad se opone a la humildad necesaria para la salvación en el contexto del reino de Dios. Ahora te pregunto, ¿conoces a personas con un ego desmedido, de esas que creen
que nunca se equivocan? ¿O conoces a alguien que quiere controlar todo, que nunca está dispuesto a recibir consejos ni críticas constructivas? ¿O conoces a alguien que busca estar constantemente en conflicto o que es un experto en menospreciar a los demás? ¿Es, un perfecto bully? Me imagino que sí. Mira las noticias. Bueno, lo que sucede es que inmediatamente pensamos en otras personas, pero debemos preguntarnos, ¿qué de nosotros? Al apuntar con el dedo a los demás y negar el orgullo en nuestra propia vida, nos estamos engañando, hermanos. Todos hemos luchado contra el orgullo. Todos hemos experimentado momentos en los que queremos vernos, actuar, hablar o parecer mejores que los que nos rodean, porque creemos que somos mejores que ellos en algún aspecto. Para suavizarse, algunos dicen que el orgullo surge del deseo de demostrar que nuestras vidas tienen valor. Ay, lo escucho cada rato. Sin embargo, como la lección lo afirma, ya deberíamos saber que nuestras vidas tienen valor, porque fuimos creados por Dios y porque Cristo murió por nosotros. Ahora, claro, necesitamos cambiar, pero la cruda realidad es que sin Dios no podemos hacer nada para vencer el orgullo. Esto nos lleva a estar agradecidos de que el mensaje bíblico se centra en resolver este problema del ego, un problema que nos concierne a todos. Entonces, Omar, esta semana en realidad analizaremos el pecado del orgullo, ¿no es cierto? Para comprender su mecanismo y percibir su peligro. Exploraremos el impacto que el orgullo puede tener en nuestra relación con Dios y con los demás. Y analizaremos lo que la Biblia nos enseña sobre la humildad ante los demás y, por supuesto, ante Dios. Procederemos a escudriñar este tema en 3 pasos. Primero, rastrearemos el origen del orgullo en el cielo, cuando Lucifer planeó usurpar el lugar de Dios. Luego, nos trasladaremos a la tierra para examinar la empresa del orgullo entre los seres humanos. Y bueno, finalmente estudiaremos varios ejemplos de orgullo, contrastándolos con modelos de humildad, Lucifer y Dios, el fariseo y el publicano en la parábola de Jesús, Moisés y Egipto. Y esta tercera sección ofrecerá una reflexión comparativa entre el orgullo y la humildad, basada en la enseñanza de la sabiduría bíblica. Bien, analicemos entonces el estudio del domingo 12 de abril titulado Las opresivas garras del orgullo. Al pensar en el orgullo, quizás imagines a un político presuntuoso. Yo lo he hecho. A una persona rica o famosa, lo he pensado. O a un pavo real, lo he visto. Veamos algunas afirmaciones de dignatarios orgullosos. Santiago Carrillo Solares fue un político español que dijo: en la política el arrepentimiento no existe. Hilario Ramírez Villanueva fue presidente municipal de cierto lugar en la República de México y dijo: sí robé, pero poquito. El presidente actual de Estados Unidos dijo: no hay presidente que haya trabajado más que yo, ni que haya tenido mejores resultados. Bueno, el orgullo es la sensación exacta de ser más importante o mejor que los demás, como dices. De hecho, el orgullo es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar. Ahora, ¿cómo se originó el orgullo? Con Lucifer, ese querubín protector que en el cielo servía muy de cerca a Dios.
No sabemos exactamente cuándo ni cómo el orgullo se infiltró en su corazón, pero sí sabemos que su orgullo impulsó a todo el universo al gran conflicto cósmico. El texto clave sobre el orgullo de Lucifer se encuentra en Isaías 14 del 12 al 15. El lenguaje del oráculo de Lucifer en este texto nos recuerda al lenguaje de la acusación apocalíptica contra la iglesia de la Odisea. ¿Sabes? Isaías enfatizó la perspectiva que Lucifer tenía. Subiré, exaltaré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Así también la Odisea decía ser rica y autosuficiente. Pero tanto la carta a la Odisea como la predicción de Isaías marcó un giro de sopetón. Sin embargo, serás derribado. En ambas profecías, los autores inspirados, Isaías y Juan, describieron un escenario de jactancia, de orgullo, que es condenado por Dios. Ahora, intentemos extraer 3 puntos principales que yuxtaponen el orgullo y el amor al mundo en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primero, amar al mundo es contrariar a Dios. Segundo, lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Y tercero, el mundo pasa, pero la voluntad de Dios es eterna. Notemos, cuando Juan instó a sus lectores a no amar al mundo, no estaba hablando de la tierra cuando salió de las manos del Creador, sino de los elementos terrenales que Satanás utiliza en su rebelión contra Dios. Claramente el amor al mundo involucra el orgullo, al priorizar los deseos propios y las cosas materiales por encima de los valores divinos. En definitiva, el orgullo y la vanagloria corroen y destruyen. En el griego la palabra es alazoneia, que significa jactancia, ostentación, orgullo. Estas características indeseables se originaron con Lucifer, que llegó a ser Satanás. Leo del Conflicto de los Siglos, página 531. Los que han escogido a Satanás por jefe y que se han puesto bajo su poder, no están preparados para entrar en la presencia de Dios. El orgullo, el engaño, la impureza, la crueldad se han arraigado en sus caracteres. Ahora, quizá tú dices, hermano, hermana, yo no soy orgulloso, orgullosa. Hay muchos que se apresurarían a negar cualquier intención de complacerse en el pecado del orgullo. Pero Primera de Corintios 10:12 nos advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Miren, hermanos, cuando yo escucho a una persona decir yo no soy orgulloso, esa persona ya se declaró que es orgulloso. Todos en algún momento caemos en el error de ser orgullosos. La lección Nesí pregunta algo muy interesante. ¿Qué tan orgulloso eres en realidad? ¿Cómo puede tu orgullo afectar tu relación con Dios y con los demás? Ay, Nesí, no me gusta hacerte esta pregunta porque me gusta tu humildad. Pero te hago esa pregunta. Ay, Omar. Bueno, soy orgullosa cuando hincho mi ego. Cuando me luzco de todo lo que soy, de todo lo que hago. Yeah. Ay, y es cierto eso. Cuando siempre quiero tener la última palabra, ¿verdad que sí? Cuando discutimos yo quiero tener la última palabra. Bueno, no para tanto. Y tú sabes esto. Soy orgullosa cuando me cuesta pedir perdón. Es difícil para mí pedir perdón. Y claro, el orgullo no solamente afecta mi relación contigo, con los que me rodean, sino que afecta mi relación con Dios. Sí, ¿no es cierto? Sí.
porque el orgullo genera en mí esa autosuficiencia, esa rebeldía, esa falta de necesidad espiritual. Y eso me distancia de la voluntad, de la bendición de Dios. Y con eso debo luchar día a día. Es que hay muchos que piensan que pedir perdón es humillarse y denigrarse. No, señores. Ahora, la lección refleja el otro lado de la moneda, preguntando si el orgullo puede ser positivo. Por un lado, puede ser una poderosa fuente de motivación, impulsándonos a alcanzar metas. Claro. Incluso podemos animar a otra persona cuando le decimos, estoy muy orgulloso de ti. Es entendible que la búsqueda de la excelencia y del reconocimiento, así como el aprecio por las habilidades que Dios nos ha concedido, no es necesariamente un orgullo malsano. No, no lo es. Bueno, vemos que la Biblia menciona un tipo adecuado de amor propio. Jesús en Marcos 12:31 nos enseña que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Pero este tipo de amor propio es altruista, benévolo, hermanos. Y asimismo, intentar aspirar a servir a Dios y al prójimo de la mejor manera que podamos, tampoco debe considerarse como una forma reprensible de orgullo. Creo, Omar, que es vital distinguir entre tener orgullo y ser orgulloso. ¿No es cierto? Mientras que tener orgullo puede ser un sentimiento positivo de autoestima y logro, el ser orgulloso en sí se relaciona con una actitud de superioridad, una resistencia a admitir errores, volcándonos contra Dios, lógicamente. Claro, si yo tengo orgullo de el templo del Espíritu Santo que Dios me dio, no voy a meter una sustancia nociva porque tengo ese orgullo que es sano, el orgullo de que Dios me moldeó a su imagen. Claro. Entonces, debemos velar por el orgullo dañino, recordando que nuestras posesiones, nuestras habilidades y nuestros logros no determinan nuestro valor. Nuestro verdadero valor proviene de Dios. Amén. Este es un punto que jamás debemos olvidar, hermano. Claro, claro, hermano, hermana. Necesitamos reflexionar seriamente en cuanto a esto. Necesitamos entregar el yo a Jesús. Claro. Y dejar que Él se revele en nuestra vida. Mientras más cercanamente estemos relacionados con Jesús, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos incluso, revelarán el poder subyugador y transformador de su gracia divina. Amén, por eso. Nada se compara a eso, hermano, hermana. Continuamos con la parte del lunes, 13 de abril. Se titula Conócete a ti mismo. ¿Sabes? Eres parte integral de nuestro estudio. Así es. Te agradecemos por compartirlo con otros para que muchos sean bendecidos. También, si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y mira los repasos cortos que preparamos diariamente para tu estudio. Duran apenas unos 4 a 6 minutos y son excelentes para tu devocional matutino o vespertino. Bien, la autora de la lección nos invita a concentrarnos en la historia de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, donde nos cuenta que 2 hombres fueron a la iglesia a orar. Así fue. Bueno, uno era un anciano respetado. Se paró a la entrada para que todos los demás lo vieran y oró en voz alta, agradeciendo a Dios por no ser como los otros. En eso entró un marginado de la sociedad. Se paró allá en un rinconcito de la iglesia, sus ojos empañados por lágrimas, y cayó de rodillas y susurró con desesperación: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Ahora, sí, ¿qué aprendemos de esta historia bíblica?
Uno de los hombres se consideraba santo. Fue a la iglesia para ensalzarse a sí mismo delante de Dios y de los hombres. El otro se consideraba pecador y fue a la iglesia para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar su misericordia y obtener perdón. Wow, bueno, la Biblia no contiene un ensayo abstracto sobre el orgullo y la humildad, hermano, hermana. Las virtudes y los defectos se comprenden mejor a través de las acciones de las personas. Entonces, en la Biblia la enseñanza sobre el orgullo versus la humildad se ejemplifica mediante el contraste entre personas humildes y orgullosas. Por ejemplo, Caín versus Abel, Jacob versus Esaú, José versus sus hermanos, Faraón versus Moisés, Daniel versus Nabucodonosor, y en este caso, el fariseo versus el publicano. En sí, en su oración, el fariseo quizá quería decir: Dios, debieras estar agradecido de tener un adorador como yo, la divina pomada. Soy incomparablemente superior a la gente común. Se presentó como perfecto. Él ayunaba y diezmaba. Era un fanfarrón engreído. O sea, se creía el papá de Tarzán. Cuán peligroso es determinar la medida de nuestra justicia, comparándonos con nuestro prójimo. Nos resulta muy sencillo exaltarnos a nosotros mismos. Se nos hace fácil vanagloriarnos de nuestros logros y de cuán buenos somos. Mejor que aquel borracho que está caminando en la calle. Pero actuar de esta manera no mejora nuestra reputación a los ojos del cielo y a veces a los ojos de la sociedad. Al contrario, hermanos, nos pone al borde del precipicio, a punto de caer. Bien dice Lucas 18:14, cualquiera que se enaltece sea humillado, y el que se humilla será enaltecido. También en Lucas 14, del 8 al 10, Jesús nos insta a que ocupemos el último lugar y dejemos que el anfitrión sea quien nos ensalce, si así lo desea. Aunque ser ensalzado por otro también puede causar engreimiento. Se cuenta que había una iglesia que solía premiar a sus miembros. Laureaban al miembro que había traído más gente a la reunión, al que tenía la mejor voz, al que dirigía la mejor oración, al que había asistido sin falta por todo un año y al que había participado en más programas en la iglesia. Un día decidieron premiar al miembro más humilde de toda la congregación. Eligieron un hombre que vestía modestamente, que cada semana entraba silenciosamente y se sentaba en la parte trasera. Con pompa anunciaron su elección del miembro más humilde de la congregación. Lo hicieron pasar al frente y pusieron en su cuello una medalla de honor a la humildad. La semana siguiente, la congregación se sorprendió. El miembro más humilde entró suntuosamente con un tuxedo o un frac, galera y bastón. En el pecho lucía su medalla de honor a la humildad. Realmente nadie está exento del orgullo, hermano, hermana. Pero una cosa es cierta. Debemos evaluarnos y conocer nuestras debilidades, porque Primera de Pedro 5:5 afirma que Dios resiste a los soberbios y eso nos debe hacer recapacitar.
Elena de White, en Palabras de Vida, el Gran Maestro, páginas 122-123, dice: Cristo puede salvar únicamente al que se reconoce pecador. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. Ignorar su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. No podemos andar con rodeos en cuanto a estas enseñanzas. Cuando percibimos y reconocemos nuestra verdadera situación y nuestra desesperada necesidad de Cristo, Él no nos deja tirados ni abandonados a nuestra propia suerte. ¿Saben? Sí, podemos acercarnos a Él, amén, amén, a Jesús, seguros de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, bueno, de todo mal. Amén. Primera de Juan 1:9. Qué hermoso versículo, ¿no es cierto? Sí, sí lo es. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios en tu vida? ¿Sabías que esa gracia divina está disponible diariamente? ¿Y cuándo fue la última vez que tú mostraste gracia o misericordia hacia otra persona? Te invito a que allí, a donde tú estás, recapacites en este momento y oremos juntos. Padre Celestial, te rogamos que tú utilices tus enseñanzas para que seamos humildes, dirigidos por tu mano solamente, que te exaltemos solamente a ti, que podamos reconocer que tú nos amas y que debemos dejar ese orgullo a un lado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, escudriñemos el estudio del martes 14 de abril titulado Moisés, un siervo humilde. Hace un tiempo visitamos el Palacio de Catalina en San Petersburgo, Rusia. Su estilo rococó es obscenamente lujoso, Sí lo es. detallado en oro con deslumbrantes jardines. Sí, la verdad que es impresionante ese lugar. Impresionante. Es una soberbia manifestación de sofisticada arquitectura. Creo que lo que más me llamó la atención fue la cámara de ámbar. Cierto. Con 6 toneladas de paneles de ámbar, oro, gemas, espejos y velas o candelas. Tremendo ese lugar. Y bueno, hermano, hermana, si nos transportamos al palacio egipcio, creo que habrá sido algo familiar. Claro. Algo similar a eso. Sus suntuosos salones, me los imagino rebosando de opulencia, de placer, de comodidad. ¿Y quién vivió allí, rodeado de toda esa exuberancia? Moisés, que además de gozar de riquezas, fue consentido y educado con excelencia real. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Definitivamente Moisés tenía una vida de poder, riqueza y popularidad. Cierto. En Patriarcas y Profetas, página 252, leemos: como historiador, poeta, filósofo general y legislador. Él sobresalió. Pero teniendo todo eso a sus pies, Moisés eligió un rumbo diferente. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow, impresionante, ¿verdad? Impresionante, ¿no es cierto? Moisés rechazó los honores, la jerarquía, el poder. Sí, así es. Debido a su confianza en el elevado destino que Dios había señalado para él y para su pueblo. No fue una decisión fácil, hermanos. Al ojo humano nada podía ser de menos valor porque el pueblo hebreo estaba sometido a vil servidumbre en Egipto. Moisés tuvo que elegir el trono imperial de Egipto o vincularse con una raza de esclavos. Ay. Como caudillo del pueblo hebreo sufría maltratos. Sí, él iba a sufrir muchos maltratos, Claro. ¿no es cierto? Los israelitas eran irremediablemente duros de cerviz, rebeldes y murmuradores. Saben, hermanos, Moisés escogió un destino con poco poder terrenal y renombre. ¿Por qué no razonó en forma analítica? O sea, como rey de Egipto estaría en una situación ideal para liberar a su pueblo. Pero ser faraón de Egipto también acarreaba responsabilidades paganas. Porque tenía que ser sacerdote de la religión egipcia. Y también tendría que someterse a las influencias corruptoras de la corte. Claramente, cuando fue criado por su madre biológica, Jocabed, Moisés aprendió de la promesa del Mesías. Percibió que la liberación del pueblo hebreo de Egipto implicaba más de lo que estaba a plena vista. Moisés vio a lo lejos, por fe, la venida de la simiente prometida a Abraham. Fijó sus ojos en las promesas y privilegios de una relación con Dios. Moisés, así como Pablo 15 siglos después, cambió voluntariamente la impresionante gloria y el poder por algo que era menos aparente, incluso, invisible. El galardón era remoto, solo podía verse con los ojos de la fe, pero eso atrajo más fuertemente a Moisés que las recompensas materiales inmediatas que acompañaban al trono de Egipto. Sin embargo, el cambio no se efectuó automáticamente, hermanos. Moisés intentó infructuosamente iniciar una serie de sucesos que él esperaba que condujeran a la liberación de su pueblo. A pesar de su error, él confió que de alguna manera Dios aún lo usaría para concretar el plan divino. Y en verdad, la humildad de Moisés demostró posteriormente ser notable, considerando el hombre poderoso que era y de dónde provenía. Cualquier vestigio de orgullo debía ser dejado a un lado. Ocurrió que a través de un acto pecaminoso e impulsivo, Moisés perdió su autosuficiencia. ¿Saben así? Moisés huyó a Madián, donde sufrió un cambio drástico. ¿Cierto? De universidades suntuosas y prestigiosas al campo. Huyó a Madián, donde vemos que ahí no estaban los grandes cultos de su tiempo. Allí, en una zona árida, rodeada de montañas, Moisés recibió la necesaria educación divina. ¿Cierto? Para que supiera guiar al pueblo de Dios fuera de Egipto y hacia la tierra prometida. Amén. En un entorno de nómadas, comerciantes, pastores y guerreros, el poder y las riquezas que podría haber tenido en Egipto palidecieron en importancia cuando Moisés consideró la eternidad. Dios lo llamó y Moisés obedeció. Wow. Después de su gran transformación, ¿cuál fue el
producto final en el carácter de Moisés. Bueno, lo dice en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés llegó a ser un gran patriarca, ¿no es cierto? Y la Biblia lo reconoce por su humildad, su mansedumbre. Ahora, Omar, si no hubiera pasado por ese cambio y el orgullo lo hubiese controlado, ¿cómo habría sido su vida? ¿Cómo habría sido su liderazgo en cada uno de los grandes acontecimientos de su vida? Imagínate, Omar, a un Moisés orgulloso frente a la zarza ardiente. A un Moisés orgulloso causando las plagas en Egipto. A un Moisés orgulloso partiendo el Mar Rojo. A un Moisés orgulloso recibiendo los 10 mandamientos. Harían una imagen de él como un gran dios, como el dios Baal o lo que sea. Con arrogancia hubiera asumido su llamado como libertador, sintiéndose digno de pisar la tierra sagrada, poder al ordenar las plagas y cruzar el Mar Rojo, hermanos. Sí. Hubiera convertido la orden divina en una validación de su propia grandeza y también propósito. Tremendo eso. Ahora, hermano, hermana, trae todo esto a tu ámbito personal. Reflexiona sobre tu vida. Si alguien tuviera que describirte, ¿incluiría las palabras humilde o manso en la lista de adjetivos? ¿Por qué sí o por qué no? Si puedes, escribe allí tu comentario. Definitivamente no podemos ser humildes por nosotros mismos. El pecado inunda nuestra vida y por eso necesitamos a Jesús. Sigamos con la sección del miércoles, 15 de abril. Se titula La mayor ofensa. Gracias por acompañarnos cada semana. Y gracias por estar suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y por compartir este repaso con tus contactos. Claro que sí. Ahora bien, imagínate ser discípulo de Jesús. Viajas con Él, comes con Él, duermes cerca de Él y aprendes de Él mientras Él transforma innumerables vidas, incluyendo la tuya. Wow. Ves cada día cómo la gente se agolpa a su alrededor y te das cuenta de lo privilegiado que eres al ser elegido para ser uno de los 12 más cercanos discípulos de Jesús. Pero cierta tarde te pones a reflexionar y te preguntas, ¿quién es realmente el más importante de todos los discípulos? Esa situación ocurrió entre los seguidores de Jesús y la leemos allí en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Palabras extraordinarias, qué sabiduría. Si consideramos los acontecimientos que pronto ocurrirían antes de la crucifixión, es trágico ver que los discípulos estuvieran discutiendo acerca del puesto que ocuparían en un reino imaginario que Jesús no había venido a establecer. Cuando veo las reuniones de gabinete de cierto país de Norteamérica y veo cómo adulan a cierta persona, cómo quieren llevarlo a un pedestal casi de Dios, me doy cuenta claramente lo que es el ser humano.
El concepto equivocado que tenían los discípulos acerca de la naturaleza del reino de Cristo fue el que en ocasiones anteriores también dio lugar a la contienda en cuanto a la grandeza de unos frente a los otros. Uno creería que después de pasar tanto tiempo cerca de Jesús, este tipo de debate sería lo último en lo que ellos pensarían, o sea, los discípulos pensarían. En vez de estar gozosos con su llamado, el orgullo había tomado control de sus mentes, haciendo que cada uno se creyera mejor que los demás. Ahora, bueno, Omar, criticamos a los discípulos, ¿no es cierto? Pero es fácil permitir que tales pensamientos dominen también nuestra mente. Esto me recuerda el periódico Daily News de Londres, que corrió en el año 1905, cuando pude leer ese pedacito de la historia, que especulaba sobre las posibles causas de los males políticos, económicos y sociales de la nación. Interesante. El autor de la columna preguntó, ¿qué está mal? Semanas después, el pensador y escritor Gilberto Chesterton escribió una carta que se publicó en ese diario donde decía: la respuesta a la pregunta ¿qué está mal? Es o debe siempre ser yo estoy mal. ¡Wow! Mientras el hombre no pueda dar esa respuesta, su idealismo es solo un pasatiempo. Tremendo, una cachetada filosófica fue eso. La verdad que sí. Bueno, lo triste es que el tipo de actitud o pensamiento jactancioso es agraviante para Dios, hermanos. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 154, leo: no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados es el más desesperante, el más incurable. Esto es algo serio, hermano, hermana. Nuestro orgullo ofende a Dios más que cualquier otra cosa y es un rasgo de carácter muy difícil de superar, porque a menudo no reconocemos su gravedad. Lo que frecuentemente sucede es que nuestro estado de presunción, a veces no queremos autoevaluarnos. Cierto. Cuando estamos en ese estado, porque el orgullo reina en nuestra vida. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabes, hermano, necesitamos detenernos, autoanalizarnos y pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que veamos nuestra verdadera condición. Hermano, hermana, el orgullo puede ser el factor principal que nos impida tener una relación cercana con Dios. Ahora, ¿cómo podemos despojarnos de nuestro ego? Esto no es algo sencillo. Implica un proceso de rendición diaria. Entendamos esto. No estoy hablando de una lucha de fuerza de voluntad humana. No. Estoy hablando de una obra milagrosa del Espíritu Santo. Algo que solo puede suceder cuando sometemos nuestra voluntad enteramente a Dios. Pregúntate, hermano o hermana, ¿qué puedes hacer para mantenerte humilde al servir a Dios? ¿Cómo puedes utilizar mansamente los dones que Él te ha dado para glorificarlo? Si puedes y estás en las redes sociales, escribe tu comentario. ¿Sabes de sí? Debemos nosotros aprender a contemplar a nuestro humilde Salvador. Amén. Quien se anonadó por nosotros, dejando todo para salvarnos. Claro que sí. ¿Sabes, hermano, hermana? Si este estudio te ha ayudado a reconocer que solo Dios puede obrar
para eliminar el orgullo y el egoísmo de tu alma, detente en este mismo momento y leamos una preciosa oración encontrada en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 124. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo puro para ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Amén. Qué hermosa oración. ¿no es cierto? Yeah. Bien. Pasemos entonces al estudio del jueves 16 de abril titulado Fija tus ojos en Cristo. No, hay un famoso corito, himno, sí, claro, que tiene esas palabras. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Amén. Él manifestó esta virtud llena de gracia e integridad en todo lo que dijo e hizo. Jesús dijo en Lucas 22, 27, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Durante su ministerio Jesús ayudó cada día a los necesitados a su alrededor. Su corazón estaba lleno de compasión por las multitudes que venían a él como ovejas sin pastor. Saben, hermanos, Jesús sabía que la humanidad lo necesitaba, aunque pocos comprendieron esta sencilla verdad. Para venir a la tierra, Jesús dejó su gloria, su posición exaltada en el cielo. Voluntariamente renunció a su estado divino para nacer como humano, con el propósito de salvarnos. Lo hizo, murió en la cruz, con la esperanza de que comprendamos su acto de gracia y que respondamos a su invitación a tener una relación con Él. ¿Cómo responderemos a esa invitación? Leamos, algunas pistas que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos aconseja a no trazar planes, ni ir en pos de ninguna meta si somos impulsados por ambiciones egoístas. Si estos motivos están presentes, no podremos agradar a Dios, ni aunque su fin parezca bueno. Claramente debemos ensalzar la humildad con nuestra predicación, nuestro testimonio, a un nuevo nivel. Debe ser algo que inunde los rasgos más atrayentes de nuestro carácter. Y notemos, si somos verdaderamente humildes, no nos jactaremos de nuestra humildad. Nuestra autoestima será sana, equilibrada, reflejando nuestra relación con Dios. Notoriamente, la humildad fija nuestra vista en la excelencia ajena. Cuando somos humildes, somos sensibles a nuestros propios defectos y evitamos ver los defectos de otros. La verdad es que nos falta mucho para llegar a ser verdaderamente humildes. ¿Sabes, hermano, hermana?
Jesús hizo y soportó todo. El instante que nosotros nos detenemos a reflexionar en cuanto a esta verdad, percibimos nuestra impureza, nuestra miseria y nuestra desesperada necesidad de Cristo. Omar, en realidad cuando contemplamos a Jesús, todo lo demás, incluso nuestra supuesta grandeza, palidece, hermanos, se vuelve insignificante y en ese momento todos nuestros valores cambian. Percibimos quién es Jesús, lo que Él ha hecho y cuánto nos ama. En 1922, la compositora Elena Lemmel fue inspirada por un folleto que decía: vuelve tus ojos a Jesús y verás que las cosas de este mundo adquieren una nueva dimensión. ¿Cierto? Esa frase impactó a Elena, llevándola a componer la melodía y la letra del himno que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Precioso himno, Qué hermoso, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Y la lección del viernes, hermanos, concluye diciendo que el orgullo puede ser uno de los peores impedimentos para que podamos crecer en nuestra relación con Dios. Si nos sentimos autárquicos y jactanciosos, no podremos reconocer nuestra necesidad de esa relación y no la buscaremos tampoco. En marcado contraste, Jesús fue el hombre más humilde, el ejemplo perfecto de cómo podemos tener una relación cercana con Dios. Ah, qué maravilloso estudio, ¿no es cierto, hermanos? Nos hemos deleitado aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Es nuestra oración que hayas sido ricamente bendecido o bendecida. Recapitulemos. Número 1. Necesitamos entregar nuestro yo a Jesús, dejar que Él se revele en nosotros. Número 2. Nadie está exento del orgullo. Debemos evaluarnos y conocer nuestras debilidades. Número 3. Moisés rechazó la jerarquía y el poder. Permitió que Dios le enseñara la humildad. Número 4. No hay mayor ofensa para Dios que nuestro orgullo y autosuficiencia. Y número 5. Fijemos nuestros ojos en Cristo y contemplemos su ejemplo de humildad. Amén y amén. Si estás en las redes sociales, cuéntanos en los comentarios cuál es tu secreto para practicar la humildad. Si puedes, lee los comentarios de otros para aprender de ellos también. Bien, aunque concluimos este estudio, la semana que viene trataremos otro tema sumamente atrayente. El título de la próxima lección es El papel de la Biblia. No te pierdas el siguiente estudio, hermano, hermana. Acompáñanos una vez más y creceremos juntos espiritualmente. También sintonízanos para ver esos repasos cortos que preparamos diariamente. Son especiales para tu día ajetreado, así que no te los pierdas. Y además, te invitamos a conectarte por este mismo medio este viernes. El pastor Grieve nos presentará el tema titulado ¿Reconocerías a Cristo? Bueno, estimados, yo lo que veo es esto, que si el propio Cristo viniese con el mismo mensaje que nos dio en la Biblia a estos tiempos de política y una era polarizada, no lo reconoceríamos o le pondríamos la etiqueta, él es woke, él es maga, él es fanático, es liberal. No lo reconoceríamos porque su forma de pensar abarcaba a todos. Wow. Que no te pierdas este tema. Seguro, estemos listos
y definitivamente aprovecha cada semana porque estos devocionales presentados por el pastor Grieves son importantísimos para nuestra vida espiritual. Oramos, hermano, hermana, para que Dios esté presente en tu vida siempre. Y agradecemos tus oraciones por La Voz de la Esperanza. Desde 1942, este ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comparte el Evangelio de Salvación a través de la radio, la televisión, las redes sociales, nuestra escuela bíblica y eventos de evangelismo público. Agradecemos sobremanera tu apoyo financiero. Si deseas obtener más información sobre el Ministerio Mundial La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.